que ver hoy día. ¿Qué tenemos que ver hoy? Justamente las matrices cuadradas. Y vamos a ver esa lección, ¿qué son matrices cuadradas? La lección 1.3, directamente en matrices. Entonces vamos a ir a matrices y vamos a entrar en la plataforma. Y vamos a la lección 1.3, matrices cuadradas. Acá tenemos la definición 1.3 que dice: en general, una matriz es un arreglo rectangular de n filas y n columnas. Y cuando m es igual a n, es decir, cuando el número de filas es igual al número de columnas, se dice que la matriz es una matriz cuadrada. Y en este caso es lo que nosotros vamos a estudiar. Y en este caso no necesitamos colocar una matriz de orden m por n, solamente colocamos un subíndice para indicar el tamaño de la matriz y decimos simplemente la matriz A de orden n. Eso es lo que define una matriz cuadrada. Vamos a la pregunta sobre esta definición y la pregunta es bastante sencilla. Tenemos que identificar de qué tamaño son estas matrices cuadradas. La primera es una matriz de orden 2 o de 2 por 2, que es lo mismo. La segunda es una matriz de 3 por 3 o de orden 3, que es lo mismo. La siguiente es una matriz de 1 por 1, una matriz cuadrada de 1 por 1. Y la siguiente es una matriz de orden 4 o de 4 por 4, que es lo mismo. Hemos identificado, enviamos los resultados de ese cuestionario, está todo correcto y continuamos. ¿Y qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las matrices cuadradas especiales y dentro de esas matrices cuadradas especiales vamos a ir paso a paso enumerando todas las matrices cuadradas que por su particularidad reciben también un nombre bastante especial. Y dentro de esas matrices cuadradas especiales que estamos diciendo, vamos a ver nosotros, fíjense, y ya estoy tomando acá el texto, que es más fácil de leer y para que es más grande. Tenemos en las matrices cuadradas, vamos a ver la matriz identidad, la matriz simétrica, la matriz antisimétrica. Si nosotros definimos la matriz identidad, ¿qué decimos que es la matriz identidad? Pero antes de hacer esa definición, tal vez sería importante que tomemos nosotros una matriz cuadrada y voy a tomar en este caso, en este caso, voy a tomar la pizarra para explicar dentro de la pizarra alguna cosa importante que nosotros creamos importante y que nos permite entender mejor esto que estamos viendo. Y acá tenemos, fíjense, dentro de las matrices cuadradas, decíamos que la matriz se representa como una matriz de orden n. Yo puedo especificar de esta manera de orden n, y sabemos que tiene n filas y n columnas. En una matriz cuadrada genérica de orden n, nosotros he colocado acá todos los elementos en forma extensiva. Tenemos el elemento 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1n y así sucesivamente. La primera fila, segunda, tercera y la fila enésima. Nosotros tenemos que en una matriz cuadrada siempre voy a tener esta diagonal principal, donde los elementos tienen la misma fila y la misma columna, o sea, son los elementos I, que puedo representar de esta manera o de esta forma. Entonces, en una matriz cuadrada tenemos esa diagonal principal y tenemos estos dos triángulos que están en verde, y en la parte superior en este triángulo, ¿qué características tienen esos elementos? Esos elementos tienen la característica que la fila es menor que la columna. Y si ustedes se fijan, este es el elemento 1, 2, 1 menor que 2, 1, 3, 1 menor que 3, 2, 3, 2 menor que 3 y así sucesivamente. Todos los elementos que están dentro de este triángulo en la parte superior tienen esa característica, I es menor que J. Y todos los elementos que están en este triángulo, que es justamente el triángulo inferior debajo de la diagonal principal, que tienen de característica que la fila es mayor que la columna, I es mayor que J. Y eso nos va a permitir para definir estas matrices
especiales que estamos diciendo que son matrices cuadradas. Y comenzamos definiendo la matriz identidad. Fíjense, la matriz identidad de orden n va a ser el elemento IJ es igual a 1 cuando I es igual a J. ¿Dónde I es igual a J? En la diagonal principal. Entonces los elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1 y el resto son todos iguales a 0. ¿Por qué? Porque aquí es I diferente de J en ese triángulo y diferente de J en ese triángulo. Entonces en la matriz de identidad tenemos esa característica y decimos que como propiedades de la matriz de identidad, la primera dice actúa como el elemento neutro en la multiplicación de matrices. ¿Qué significa? Que si yo multiplico la matriz A por I y premultiplico, siendo la matriz A de orden m por n, y la matriz A, si yo postmultiplico por I, hay que tomar un orden adecuado, pero en ambos casos, ¿qué me da como resultado? La propia matriz A. O sea, la matriz identidad premultiplicada por A. Como la matriz A es de orden m por n, y estamos viendo ahí la matriz A de orden m por n, ¿de qué tamaño va a ser la identidad que voy a premultiplicar a esa matriz? De m por n. Ese producto está definido y me va a dar una matriz A. Pero si yo postmultiplico a la matriz A por la identidad, ¿de qué tamaño va a ser la identidad? De n por n, para que el producto esté definido. Y en ese caso A por I va a ser igual a A. Por eso decimos que actúa como el elemento neutro en la multiplicación de matrices. Si yo tengo la suma de P veces matrices identidades, esto es lo mismo que P multiplicado por I. Eso pueden verificar sin ningún problema. Y si yo multiplico P veces la identidad, veces la identidad, veces la identidad, esto va a ser igual a I directamente. ¿Y a qué llamamos matriz simétrica y matriz antisimétrica dentro de esas matrices cuadradas especiales? La matriz simétrica, decimos que una matriz es simétrica, en primer lugar, si la matriz A transpuesta es igual a A. La matriz de orden n es simétrica si la transpuesta de A es igual a A. ¿Qué significa? Que el elemento IJ de la transpuesta de A es igual al elemento IJ de A para I variando de 1 hasta n, J variando de 1 hasta n. ¿Y qué ocurre en ese caso? Que la transpuesta de A es igual a la propia matriz A. ¿Y qué tenemos como antisimétrica? Como antisimétrica tenemos una matriz cuadrada de orden n. En la antisimétrica la transpuesta de A va a ser igual a menos A. Y eso obliga a que todos los elementos de la diagonal principal sean iguales a 0. ¿Y qué decimos nosotros? Que el elemento IJ de la matriz A transpuesta va a ser igual a menos el elemento IJ de A, con I variando de 1 hasta n y J variando de 1 hasta n. Y ahí tenemos algunos ejemplos de estas matrices que acabamos de definir. Ahí tenemos la matriz de identidad de orden 3, acá. Los elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1, son los únicos diferentes de 0, y el resto son iguales a 0. La matriz simétrica, acá tenemos la diagonal principal, y con relación a esa diagonal principal, ¿qué ocurre con los elementos? Son simétricos. O sea, ahí tenemos el elemento 1, 2, igual al elemento 2, 1. El elemento 1, 3, igual al elemento 3, 1. El elemento 2, 3 igual al elemento 3, 1. Esto que está en círculo verde, ven ustedes con relación a la diagonal principal, la simetría que existe de esos elementos, y por eso se llama matriz simétrica. ¿Qué ocurre con esa matriz simétrica? Si ustedes se fijan, la transpuesta de A, si yo quiero hacer la transpuesta, me da la propia matriz A. Y en forma genérica, el elemento IJ de la transpuesta es igual al elemento IJ de A. En cambio, en la matriz C, tenemos que los elementos de la diagonal principal son todos iguales a 0. El elemento 1, 2 es igual al elemento 2, 1, pero con signos opuestos. Este es positivo, este es negativo. Este es positivo, este es negativo. Este es negativo, este es positivo. El valor es el mismo, pero signos contrarios. Entonces, a esa matriz le llamamos matriz antisimétrica. Todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 0. Y si yo hago la transpuesta de esa matriz, me va a dar esta matriz. ¿Y esa matriz qué es? La matriz C multiplicada por menos. Entonces, ahí tenemos también el elemento IJ de la matriz transpuesta, que va a ser menos el elemento IJ de A. Entonces, ya tenemos fácilmente mostrado qué es la matriz simétrica, qué es la matriz antisimétrica. Y tenemos dentro de la parte teórica que toda matriz cuadrada puede ser expresada como la suma de una matriz simétrica y de una matriz antisimétrica a través de esta expresión, donde la primera parte va a ser un medio de A más A transpuesta y la segunda parte un medio de A menos A transpuesta. Un medio de A más A transpuesta me va a dar una matriz simétrica, vamos a ver enseguida en un ejemplo, y un medio de A menos A transpuesta me va a dar una matriz antisimétrica. Si yo elimino los paréntesis de acá,
van a ver que en el segundo miembro tenemos la matriz A. Sin ningún problema, fácilmente pueden hacer eso. Tengo acá como ejercicio, tengo esta matriz cuadrada de orden 3, expresarla como la suma de una matriz simétrica con una matriz antisimétrica. Si nosotros tomamos la matriz A y hacemos su transpuesta, ahí tenemos la matriz A y su transpuesta que hemos colocado ahí abajo, y tomamos esta nota que tenemos y hacemos la obtención de la matriz 1 medio de A más A transpuesta. 1 medio de A más A transpuesta va a ser justamente la suma de estas dos dividido por 2. Entonces tendríamos 1 más 1, 2 dividido entre 2 me da 1. Menos 4 más 7 nos daría 3 dividido entre 2 me daría 3 medios. 5 más 2, 7 dividido entre 2, 7 medios. Luego tenemos 7 menos 4 me daría 3 dividido entre 2, 3 medios. Y así sucesivamente. Lo mismo si hacemos nosotros 1 medio de A menos A transpuesta. 1 menos 1, 0 dividido entre 2 es 0. Menos 4 menos 7 menos 11 medios. 5 menos 2, 3 medios. Y así obtenemos todos los elementos de esta matriz. Vemos que esta matriz es simétrica, cumple las características de simetría con relación a la diagonal principal. Vemos que esta es antisimétrica, los elementos de la diagonal principal son iguales a 0 y existe una antisimetría de sus elementos. Y si yo sumo estas dos matrices, esa matriz suma va a ser la matriz A. Entonces todo eso estamos viendo en la parte teórica. Vamos ahora a la plataforma y vamos a ver qué nos preguntan en la plataforma sobre esos conceptos que acabamos de ver. Matriz de identidad, matriz simétrica, matriz antisimétrica, y esa nota que nos han dado para encontrar cualquier matriz como la suma de una matriz simétrica con una matriz antisimétrica. Vamos a la pregunta. La pregunta es bastante fácil y ustedes pueden ir contestándome. Dice, identifica cada una de las siguientes matrices cuadradas. ¿Qué dirían que es la primera matriz? Identidad. Es una matriz de identidad. La segunda. Antisimétrica. Antisimétrica. Todos los elementos de la diagonal principal son iguales a 0 y hay una antisimetría con relación a los elementos y con relación a esa diagonal. Es antisimétrica. La siguiente. Simétrica. Ya, siempre cuando digamos puede ser simétrica efectivamente, pero su definición general sería que es una identidad. Perfecto. La siguiente. Simétrica. Simétrica. Muy bien. La siguiente. Antisimétrica. Antisimétrica. No se dejen engañar. Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque para ser antisimétrica la diagonal principal debería ser nula. Entonces acá no hay ninguna que encaje dentro de las definiciones que hemos dado. Perfecto. Y esta matriz, que es una matriz bastante especial, es una matriz simétrica y antisimétrica. Efectivamente, es simétrica y es antisimétrica. Nula. Porque el 0 es el único elemento que es igual positivo o negativo, entonces va a ser simétrica y antisimétrica. Enviamos todo esto, nos corrigen y nos dicen que está todo bien, y pasamos al siguiente tema dentro de las matrices cuadradas. ¿Y qué me definen? La matriz triangular superior, triangular inferior, la matriz diagonal. Y justamente esas matrices me definen en función de qué, de lo que acabamos de ver de esos triángulos donde I es mayor que J, I es menor que J, o I es igual a J. Entonces vamos a ver esos conceptos. Acá tenemos la matriz triangular superior, todos los elementos de la diagonal principal hacia abajo, donde I es mayor que J son iguales a 0. La matriz triangular inferior, todos los elementos encima de la diagonal principal, donde I es menor que J, son iguales a 0. Y la matriz diagonal, todo ese triángulo tiene ceros, también este. Los únicos elementos significativos son en la diagonal principal, y cuando todos ellos son iguales a un mismo valor se llama matriz escalar. Entonces esta matriz diagonal, matriz escalar. No tenemos mucho más problema de pasar a la pregunta. Y la pregunta que me hacen es esta de acá. ¿La primera matriz es triangular superior o inferior? Inferior. Superior. Superior. Superior.
La matriz de acá es triangular inferior. Superior. Inferior. 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 Siempre, y eso a veces uno se confunde y dice, parece triangular superior porque los ceros. No. La matriz triangular superior me dice que todos los elementos que están en este triángulo son iguales a 0, y si hay elementos significativos van a estar aquí arriba en la parte superior. Por eso se llama triangular superior. Si los elementos significativos están en la parte inferior, en este triángulo, se llama matriz triangular inferior. Y esta es una matriz, ¿cómo se llama? Superior. No, perdón. Diagonal. Diagonal. Y esta matriz, cuando todos los elementos son iguales a un escalar, matriz escalar. Escalar. Lo mismo Escalar. que la siguiente es un escalar. Todas las matrices están definidas. Enviamos y nos da la respuesta correcta, y pasamos ahora a ver una matriz muy importante dentro de las matrices del estudio de matrices, que es la matriz elemental. Y si nosotros, para entender bien la definición, vamos al texto, que está mejor explicado, vamos a ver qué es una matriz elemental. Y aquí tienen ustedes la definición bien clarita. Una matriz es elemental, es aquella que resulta de aplicar una única operación elemental sobre la identidad. O sea, nosotros conocemos cuántos tipos de operaciones elementales. 3. La permutación, la multiplicación de una fila por un escalar y la adición de una fila con el múltiplo de otra fila. Si cualquiera de esas operaciones aplico sobre la identidad y la aplico solo una vez, automáticamente el resultado que me da es una matriz que se llama matriz elemental. Por eso decimos que una matriz elemental es aquella que resulta de aplicar una única operación elemental sobre las filas de la identidad. O también podemos ver, si yo tuviera la matriz ya E1, E2 y E3 y me dicen, determinar si esas matrices son elementales, ¿qué tendríamos que buscar? Que con una única operación elemental aplicada sobre cada una de ellas, nos dé la identidad como resultado. Y eso es posible, sí, cuando la matriz es elemental es posible. Veamos acá en el texto. Ahí está la matriz elemental. E1, E2 y E3. Fíjense, he permutado la primera con la segunda. O sea, hemos hecho nosotros la permutación de la primera con la segunda de la identidad y hemos obtenido la matriz E1. He multiplicado la segunda por menos 3 sobre la identidad y hemos obtenido E2. Y hemos adicionado la tercera con la primera por menos 2 aplicada sobre la identidad y hemos obtenido E3. Todas ellas han sido obtenidas con una única operación distinta en todos los casos, que aplicada sobre la identidad nos dan justamente las matrices elementales. Pero ahora si yo les pregunto, analizar si esta matriz E1, si esta matriz E2 y si esta matriz E3 son elementales, nosotros aplicaríamos el segundo concepto. ¿Y qué nos dice en el segundo concepto? Que una matriz es elemental si a través de una única operación aplicada sobre ella la transformamos en identidad. Y ustedes pueden ver que si yo tengo esta matriz elemental, que estoy suponiendo que es elemental, le aplico esta única operación y la transformo en identidad, por lo tanto es una matriz elemental. Esta de acá, lo mismo. ¿Por qué digo que esta matriz es elemental? Porque con una única operación elemental aplicada sobre ella me da la identidad. ¿Y por qué digo que esta es una matriz elemental? Porque con una única operación aplicada sobre ella obtenemos la matriz de identidad. Entonces, la segunda forma de verificar si una matriz es o no elemental y no solamente la obtención. Fíjense ahora, esto vamos a ver enseguida. Vamos al texto, a la plataforma. Y en la plataforma tenemos nosotros ya definidas las matrices elementales y seguro que nos van a hacer preguntas sobre las matrices elementales y ahí tenemos esas preguntas. Dice, de las siguientes matrices podemos afirmar que no o que son elementales, ¿ya qué? Entonces, fíjense, tenemos nosotros ahí 5 matrices. Quiero ver si son elementales o no. ¿Qué concepto voy a aplicar en este caso? El segundo. ¿Por qué? Porque voy a ver si con una única operación aplicada o elemental aplicada sobre S1 la transformo en identidad.
Si yo tengo la operación elemental que aplicada sobre uno la transforma en identidad y es una, automáticamente esa matriz es elemental. ¿Cuál sería la operación? Permutar. Permutar. O sea, nosotros vemos que esta matriz es una matriz elemental. ¿Por qué? Porque con una única operación la transformamos en identidad. Entonces, es una matriz ya que con una sola operación elemental se la transforma en identidad. ¿Por qué esta matriz es elemental? ¿Cuál sería la única operación que aplicada sobre ella la transforme en identidad? ¿Quién me puede decir? Multiplicar menos Multiplicar un tercio. por la segunda fila por menos un tercio la transforma en identidad. Por lo tanto, con una única operación la transformo en identidad. ¿Y cómo puedo transformar esta con una única operación, si es que existe, para transformarla en identidad? ¿Cuál sería para transformar esta en identidad? Quiero eliminar esto. Entonces sería la adición de la tercera con la segunda multiplicada por menos 2. Con eso automáticamente la transformamos en identidad. Sí, es una matriz elemental, ya que con una única operación elemental la transformamos en identidad. Las siguientes, ¿qué tenemos acá? ¿Será que esta es una matriz elemental? Pregunto, siempre. ¿Con una única operación la puedo transformar en identidad? No. No. No, porque el 1 sería una operación y después de otra operación ya no. Entonces automáticamente esta no es. Y la última, No. No es. tampoco. O sea, tampoco es una matriz elemental. Entonces ahí tenemos contestadas nuestras preguntas, vamos a enviar las respuestas. Y ahí tenemos que está todo correcto, efectivamente. Y nos mandan a. Dentro de las matrices cuadradas tenemos otras matrices especiales que son llamadas matrices no singulares y matrices singulares. Definamos qué es no singular, algunos teoremas sobre matrices no singulares, y después vamos a ver una aplicación de las matrices elementales. Pero antes veamos y vamos al texto. Ahí tenemos la definición de lo que es una matriz no singular. Decimos, una matriz no singular es cuando, si yo tengo una matriz A y existe una matriz B del mismo orden, tal que A por B sea igual a B por A, y esto nos da la identidad, en ese contrario decimos que la matriz A, y si no ocurre eso, sería singular. La matriz B que nosotros estamos obteniendo en este caso es la inversa de A. Entonces, en forma mucho más sencilla, sin complicarnos tanto con esa definición, yo puedo decir que una matriz es no singular cuando tiene inversa. Y cuando no tiene inversa se dice singular, más fácil. ¿Y qué más nos dice sobre las matrices no singulares? Si una matriz tiene inversa, su inversa es única. No existe distintas inversas para una misma matriz. Luego nos dice que si yo tengo dos matrices no singulares, o sea, inversibles, la inversa de la inversa de A va a ser igual a la propia A. Y la inversa del producto de esas dos que son no singulares va a ser igual, va a tener inversa. Y su inversa va a ser el producto de sus inversas, cambiando el orden. Entonces tenemos nosotros ahí definida justamente la matriz no singular. Y vamos un poquito para... Y acá, ¿qué más tenemos? Como teorema número 3. Dice, quiero ver si tengo acá, creo que hay. ¿Dónde están?
Entonces tenemos nosotros que toda matriz elemental es no singular. Ya sabemos cuándo una matriz es elemental. ¿Qué me están diciendo? Que toda matriz elemental tiene inversa. Y como nosotros sabemos calcular y sabemos cuál es la inversa de una operación elemental, ¿qué nos dice en este caso en el teorema 3? Toda matriz elemental es no singular, significa que tiene inversa, y su inversa se puede calcular en forma directa de la siguiente manera. Si la matriz elemental proviene de la permutación sobre las filas de la identidad, entonces su inversa es la propia matriz elemental. Esto es importante. Si la matriz elemental proviene de multiplicar una fila de la identidad por un escalar, su inversa, ¿cómo se obtiene? Multiplicando la misma fila de la identidad por el inverso multiplicativo de K. Y si la matriz elemental se obtiene adicionando la fila I con la fila J multiplicada por K, o sea, la adición de una fila con el múltiplo de otra fila aplicada sobre la identidad, entonces su inversa se aplica a la misma adición, solamente que en lugar de K tendríamos menos K. Y con eso podemos calcular efectivamente la inversa de cualquier matriz elemental sin tener que aplicar ningún proceso. Esto hemos visto nosotros y decimos que estas operaciones elementales aplicadas sobre I me dan estas matrices elementales. Las inversas de estas operaciones elementales, que son estas, aplicadas sobre I, ¿qué me van a dar? La inversa de las matrices elementales. Entonces, toda matriz elemental tiene inversa. ¿Y qué nos da acá como aplicación? Que las operaciones se pueden hacer en forma directa o a través de la multiplicación de una matriz por una matriz elemental. Vamos a ver enseguida un ejemplo de esto que estamos diciendo acá. Veamos en primer lugar, fíjense, esto. Yo tengo, y acá me gustaría que me acompañen, la permutación de la primera con la tercera fila de la identidad me da lugar a esta matriz, que es una matriz elemental. ¿Cómo calculo la inversa de esa matriz elemental? La inversa de esa matriz elemental va a ser la propia matriz elemental, porque es una permutación, aplicaríamos la propia permutación sobre I y nos va a dar la inversa. Entonces, cuando proviene de la permutación, la inversa de la matriz elemental es la propia matriz elemental, sería esta, la propia matriz. Ustedes verifiquen. ¿Y qué tendrían que verificar? Que la inversa de ese producto elemental por la matriz elemental tiene que darme la identidad. Luego tenemos que si yo he multiplicado una fila por un escalar de la matriz de identidad para obtener E, ¿cómo obtengo su inversa? Multiplicando la misma fila por el inverso multiplicativo de K aplicada sobre I me va a dar la inversa. Entonces ya tengo la matriz de 2 y acá tengo su inversa. Estoy calculando de esa manera con la operación elemental inversa. Si yo tengo la adición de una fila con el múltiplo de otra fila aplicada sobre I, que me da E sub 3, ¿cómo obtengo la inversa? La misma operación, solo que en lugar de colocar menos K, colocamos K. Eso aplicamos sobre la identidad de orden 3 y nos va a dar la inversa de esta matriz elemental. Y podemos verificar nosotros. ¿Y qué tendríamos que hacer en la verificación si se nos ocurre verificar? Tendríamos que hacer que E multiplicada, si quieren, E1 por su inversa, o lo que es lo mismo, la inversa por E tiene que darme la identidad. En cualquiera de los casos, esta verificación yo puedo hacer si realmente está ocurriendo o no. Vamos a la plataforma. ¿Qué tenemos acá? Ahí están las matrices cuadradas especiales, matriz no singular que es, los teoremas de matrices no singular y ese teorema que me permite calcular la inversa de las matrices elementales que acabamos de ver en detalle. Y este ejemplo que es interesante que lo analicemos. Una aplicación de matrices elementales. Dice, cualquier operación elemental sobre las filas de una matriz A puede llevarse a cabo en forma directa o a través de una matriz elemental que premultiplicada por A la transforme en la matriz que obtenemos haciendo las operaciones en forma directa. ¿Qué significa esto? Y acá vamos a ver. Dice acá, cualquier operación elemental sobre
sobre las filas de una matriz A de orden n por n puede llevarse a cabo premultiplicando a la matriz A por una matriz elemental correspondiente a la operación elemental realizada. Y aquí me dan un ejemplo. Tengo la matriz de 3 por 4 que está acá y me dicen aplique la permutación de la primera con la segunda fila sobre A y obtenga la matriz B. En forma directa hacemos eso. La permutación de la primera con la segunda de A para obtener B. Es decir, que estamos permutando esas filas y obtenemos B. Ahora yo voy a hacer voy a obtener ese mismo resultado que hemos obtenido acá, esta matriz B, pero de otra manera. ¿Y cómo voy a hacerlo? Premultiplicando a la matriz A por una matriz elemental correspondiente a esta operación. Como estamos premultiplicando, la matriz elemental va a ser de 3 por 3 y la matriz A es de 3 por 4. Partimos de esto. Y si nosotros hacemos justamente la premultiplicación de la matriz A por E, sería una matriz de 3 por 3. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros en este caso? Encontrar esa matriz elemental aplicando esta operación que es correspondiente a la operación que hemos realizado. Aplicamos esa operación sobre la identidad de orden 3. ¿Qué me da? Esta matriz. En lugar de hacerlo en forma directa, que es lo que hemos hecho acá, yo puedo premultiplicar la matriz A por esta matriz. Acá tenemos la matriz que hemos encontrado premultiplicada por A. ¿Y qué me da como resultado? La matriz B. O sea, siempre es posible encontrar una matriz B que produzca el mismo efecto que estamos haciéndolo en forma directa. Vamos a las preguntas. ¿Y qué tenemos en las preguntas? Me gustaría que pensemos juntos. ¿Y qué dice acá en la primera? Conociendo cómo se obtuvo la matriz elemental, determine cómo se obtendría su inversa. Si la matriz elemental la hemos obtenido con una permutación, ¿cuál sería la inversa de esta matriz elemental? ¿Quién me puede decir? ¿Con otra permutación? Sí, pero sería la propia matriz elemental. Sería con permutación de las mismas filas de la identidad y me va a dar lo mismo. Entonces, cuando yo tengo una matriz elemental que proviene de una permutación, directamente la matriz elemental inversa va a ser la propia matriz elemental, no cambia. Si yo tengo la multiplicación de una fila por una escalar aplicada sobre I me da E, ¿cómo obtengo la inversa? He multiplicado acá la segunda fila por menos 3. ¿Cómo obtengo la inversa? Multiplicándolo por el inverso del escalar. Y el inverso sería un tercio negativo. Entonces sería la multiplicación de la segunda fila de la identidad por menos un tercio. Luego tenemos que acá yo he hecho la adición de una fila con el múltiplo de otra fila aplicada sobre I para obtener E. ¿Cómo obtengo la inversa? Lo único que tengo que fijarme es que el escalar es menos 2. Va a tener que ser la misma operación con el escalar más 2. Acá, ¿qué tenemos? Ha sido la multiplicación de la segunda fila por 3. ¿Cuál va a ser su inversa? La misma operación aplicada por la multiplicación de la segunda fila, ¿por cuánto? Por un tercio, que es el inverso multiplicativo de 3. Y la última, yo tengo acá la adición de una fila con el múltiplo de otra fila, y en este caso el múltiplo es 2 positivo, buscaríamos la misma operación, adición de la tercera fila de la identidad de orden por menos 2. Si aquí era 2, aquí va a ser menos 2. Enviamos. Vemos que está todo correcto, si está. Y continuamos. ¿Qué me dice acá? Enhorabuena, ha llegado al final de esta lección y automáticamente eso es lo que quisiera tomen en cuenta y recomendarles a todos, porque el otro día me mandaron unos mensajitos a algunos porque tenían dificultad y no se fijan simplemente. Como ya he llegado al fin de la lección, directamente ya no tengo aquí abajo nada que seguir entrando. ¿Dónde voy a entrar? Voy a entrar al examen práctico de la lección 1.1 y 1.2. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que ir al examen práctico. Y seguramente que después de que hagamos el examen práctico nos va a mandar al siguiente tema. Entonces, no vamos a hacer nosotros el práctico 1
No voy a hacer fíjense acá, no vamos a hacer nosotros tendríamos que ir directamente al plástico y no vamos a hacer ese plástico, pero antes de hacer el plástico, ¿qué tendríamos que ir? Fíjense, he terminado la lección 1.3, automáticamente me dice que la lección 1.4 está abierta, que puedo entrar. Y ahí es donde vamos a quedar todos. Vamos a abrir esa lección y sería la lección 1.4 que vamos a tener que estudiar la próxima clase. No ahora, por hoy día sería lo que hemos visto. Les recomiendo, por favor, eso es bueno que tomen en cuenta, tal como yo estoy haciendo por mi cuenta, de tomar el texto y leerlo una y otra vez para entenderlo, ustedes tienen que hacerlo, para que después cuando ya entren a contestar preguntas no estén con dudas. Si no tienen ninguna pregunta, ninguna duda. Ingeniero, yo Sí. tengo una duda. Si, Sí. digamos, en la lección, digamos, en las preguntas, yo me equivoqué en una y me saqué 80 sobre 100, ¿puedo volver a retomarla? Todo el tiempo, eso es bueno que, fíjense, vamos a hacer una cosa acá. Supongamos, voy a entrar nuevamente a la lección 1.3. ¿Ya? Y en la lección 1.3 voy a hacer, por ejemplo, acá no quiero, voy a entrar a la lección 1.3, a pesar que después queda todo. Hemos hecho esta, supongamos, hemos hecho, bueno, esa no creo que nos equivoquemos, supongamos que he colocado acá, a veces uno puede cometer un error. O sea, digamos que no he colocado bien, he colocado mal esto, he colocado bien esto de acá, he colocado bien esto de acá, pero ahí tengo un error que estoy mandando con un error, no importa. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Usted envía con un error, ya no tiene el 100% y automáticamente le rebota. No le va a pasar al siguiente tema. Usted le da a continuar, pero como hay un error, está incorrecto, le da a continuar y automáticamente, ¿dónde me devuelve? A la misma definición. ¿Por qué? Porque no entendí bien la definición y tengo que contestarla nuevamente. Nuevamente contestamos, se supone que ahora contestamos bien, vamos a hacerlo juntos. Vamos acá de orden 2, acá de orden 3, digamos de orden 1, de orden 4. Ya hemos contestado bien y vamos al siguiente tema, definimos el siguiente tema. Acá tenemos estas matrices ya y vamos al siguiente, a las preguntas. Supongamos que aquí me equivoqué. Esto coloqué, digamos, le coloqué simétrica. Sabemos que la naturaleza de esa es la identidad. La simetría ya es una particularidad de la cuadrada. Entonces, supongamos que aquí esta es una matriz, he colocado antisimétrica, está bien, he colocado esta de aquí, y lo mismo, acá le he puesto, no, esta es simétrica, no he puesto ninguna identidad. Y supongamos que aquí hemos puesto la simétrica, y hemos colocado y aquí, digamos, me equivoqué, le puse antisimétrica, como algunos me dictaron que estaba mal, pero bueno, la pongo ahí. Y aquí colocamos, supongamos, y decimos, bueno, ninguna. Hay varios errores. Entonces, automáticamente me dice que hay errores y no me va a pasar cuando le dé continuar, no me pasa a la siguiente lección, sino que me vuelve a hacer leer lo mismo que habíamos donde me he equivocado. Y tengo que leer nuevamente y nuevamente me va a preguntar lo mismo. Supongamos que, por decir algo, acá ya coloqué, bueno, decimos que es identidad, acá decimos que esta es una matriz antisimétrica, hasta ahí vamos bien. Supongamos que acá le colocamos que es antisimétrica o simétrica, le colocamos acá que esta es una matriz simétrica, y acá nuevamente me equivoco porque no me di cuenta que hay ceros tiene que ser ceros, y le coloco antisimétrica, y le coloco acá ya, digamos, supongamos bien. Envío. Ya la segunda vez que estoy equivocándome. Nuevamente me dice, nada, se equivocó, sigue equivocándose, vuelvo. ¿Y cuántas veces va a hacer eso? Hasta que conteste bien todo. O sea, cuando estamos haciendo las lecciones, tengo que contestar 100% todas las preguntas bien contestadas. Porque es solamente una pregunta, o sea que no está complicado. Entonces, siempre, ¿ya? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Pero las veces, ¿cuántas veces me va a permitir? Las veces que sean necesarias hasta que las conteste correctamente.
¿Está claro? Ingeniero, a mí me lo dejó pasar a la siguiente lección y no me lo volvió a reintentar eso. Me dijo que los intentos máximos ya habían sido alcanzados. No. No está limitado los intentos acá. Los intentos que están limitados es solamente en el asunto del examen parcial, del práctico. Me hubiera gustado que usted le saque una foto y me envíe. Sí, yo también, ingeniero, he tenido ese problema. Decía que le dieron muchos intentos y que, o sea, uno lo corregía y todas esas cosas, pero salía eso, no tenía que salió correcto o incorrecta. Sí. A mí también me pasó, ingeniero, y no se puede avanzar en el tema. A mí igual. Pero me dejó avanzar. Solamente me dejó un máximo de 3 intentos y después pasa el próximo. Yo solo me equivoqué una vez y no me dejó reintentarlo. Yo igual una Sí, también una vez. Me equivoqué. Es medio raro eso porque no está limitado los intentos, está ilimitado los intentos ahí. A mí me pasó en el 1.2. Creo que sí se puede Ya que volver a dar. fíjense, yo sigo esta, para que vean que estoy siguiendo acá. Vuelvo a poner siguiente y me va a volver a otra de las preguntas. Si quieren, me vuelvo a equivocar, van a ver. Para que vean ustedes que no estoy inventándome, digamos, ninguna. Le coloco acá que es una matriz antisimétrica, ya. Le coloco acá que esta es una matriz identidad. Todavía está equivocada una, no importa dónde está. Identidad, ya, pongamos que coloco acá una simétrica y colocamos esta de acá, otra vez le coloco antisimétrica y la última le colocamos que es una matriz simétrica, por decir algo. Vuelvo a enviar nuevamente, me dice que está mal, incorrecto, vuelvo acá y es la tercera, la cuarta vez. Entonces vuelvo acá, ahora sí vamos a hacerlo correctamente juntos y van a ver que automáticamente me va a mandar al otro lado. ¿Qué tenemos acá? Es una matriz de identidad. Vamos a colocar acá. Esta es una matriz antisimétrica. Esta es una matriz identidad. Esta es una matriz simétrica. Esta es una matriz ninguna, porque no tiene ninguna característica especial. Esta es la matriz simétrica y antisimétrica. Están todas contestadas, sí. Enviamos. Y automáticamente me revisa, dice, ¿no? Correcto, muy bien, y le doy continuar. Fíjense, le doy continuar y me va a pasar al siguiente tema, que son las matrices cuadradas especiales, matriz triangular superior, inferior y diagonal. He hecho 3 veces el error. Una vez que en la cuarta vez ya hemos colocado bien y directamente me pasa al siguiente tema. ¿Por qué? Porque no hay ninguna, si ustedes analizan acá en la edición, yo tengo acá, y eso quiero mostrarles para que ustedes vean la programación acá. Yo tengo acá la definición, una pregunta, pero no estoy limitando que esa pregunta tenga que hacerse, digamos, solamente 2 veces o 3 veces si me equivoco. No hay ninguna limitación. Es ilimitado el número de intentos. ¿Dónde limitamos los intentos? Cuando tenemos cuestionarios, que hacemos con un intento, con 2 intentos o no, pero en estas preguntas así directas no hay ninguna limitación. Van a ver ustedes la pregunta, por ejemplo acá, es como si le estuviera visualizando y actualizando esa pregunta. El tipo de pregunta es emparejamiento. ¿Ya? Vamos a abrir todo esto y vamos a expandir. Ahí tenemos la respuesta, la respuesta, la respuesta. Y no tenemos ninguna limitación en cuanto a el número de intentos. O sea que simplemente lo que tengo que hacer es que el emparejamiento sea correcto para que yo pueda inmediatamente pasar. ¿Por qué? Porque me dicen, cuando a mí me da incorrecto, cuando no empareja esto correctamente, me manda ¿a dónde? Me manda aquí a donde dice incorrecto. Y de incorrecto, ¿dónde voy? Nuevamente a la definición. O
O sea, y no hay, digamos, el número, no está limitado ese número de veces, no está limitado. Pues simplemente no emparejó bien, me manda la definición nuevamente porque tengo que hacer. Si definí bien, o sea, y emparejé bien, automáticamente cuando ya contesto en forma correcta, sí me manda directamente al siguiente tema. Una vez que he terminado, sí me manda al siguiente tema, que es justamente ya lo que está indicado ahí. O sea, raro, rarísimo es eso. De todas maneras, no digo que sea imposible, pero me gustaría que cuando les ocurra eso, saquen una fotito y mándenmelo. Deben ser alguna cuestión que están, no sé si haciendo alguna cosa equivocada o algo, no sé, pero no puedo decirle qué es, porque en la programación no está para que les limite el número de intentos en el estudio de elección. Donde, si quieren ustedes, vamos a ver, les voy a mostrar, ya que estamos en esto. Fíjense acá. Si algún alumno, digamos, entra al examen, en el examen práctico, sí está limitado y dice intentos permitidos 1. Aquí de entrada me dicen cuántos intentos me permiten. En cambio, en las otras preguntas no están limitados los intentos. Yo podría acá colocar el número de intentos. También en estos cuestionarios puedo aumentar el número de intentos si a mí me interesa, digamos, aumentar, sin ningún problema. Pero que esté limitado las preguntas no está. Si yo hago, por ejemplo, acá, fíjense, voy a editar. Ingeniero, ¿podría intentarlo en la lección 1.2, por favor? ¿Quién quiere que intente la solución? Para O sea, ver ese límite de No, intentos. para ver el límite. Y ya le salió en la 1.2. Ahí estoy, entrando a la 1.2 y vamos a comenzar la 1.2 todo. Es que en esa es en la que la mayoría no lo dejó avanzar. Veamos. Yo tengo acá, fíjense, 2 matrices, no sé qué, A es igual a B. Siguiente, acá tenemos que va a ver la primera pregunta. ¿Quieren que acá me equivoque también y haga 2, 3 veces? Ingeniero, a mí ya me salió el error. Voy a mandar la imagen por el chat del Zoom. Ya. ¿Y en qué lección le da? ¿En qué lección le está dando eso? 1.2. Fíjense, estoy en la 1.2. Supongamos, aquí no creo que... Bueno, sabemos que la respuesta es... Esto es, le coloco verdadero, envío. Me va a dar mal, ¿por qué? Porque está incorrecto. Continúo. Siguiente. Vuelvo a decir no sé qué, vuelvo a enviar verdadero. Insisto. Envío. Me va a dar continuar. Está incorrecto. Y al final, digamos, pongo siguiente y pongo falso. Envío. Y automáticamente ya me pasa al siguiente tema cuando se dé continuar. ¿Y cuál es el siguiente tema? Es esta suma de matrices. Aquí colocamos siguiente, las preguntas. Y hacemos las preguntas acá. Me voy a equivocar en forma intencional. Voy a colocar cualquier valor. Por ahí la juntamos una y por ahí no. Envío. ¿Ya? ¿Qué me dicen? Incorrecto. Vuelvo, continúo. Vuelvo al siguiente. Nuevamente envío así en forma arbitraria, sin siquiera mirar. Para que vean ustedes que puede ocurrir eso. Ya. Envío. Incorrecto. Nuevamente continuar. ¿Qué me va a dar? La misma operación. Siguiente. Y ahora sí hagámosla correctamente. El 2,1, el elemento AB. Estamos hablando de suma. Tenemos 2,1. Me daría 4. Luego tenemos 1,2 de AB. 1,2 me daría 10. Luego tenemos 2,3 de A menos B. A menos B menos 7. Y B menos A me daría 7. Envío. Correcto, continúo. Y va a ser la siguiente operación. La siguiente operación, la multiplicación por escalar. Y así sucesivamente podemos continuar y van a ver ustedes que no está limitado. No sé, su compañero dice que ha enviado, voy a ver dónde ha enviado, qué es lo que ha enviado.
¿De qué grupo es el que ha enviado, por favor? Me envía el chat del Zoom. Ah, el chat del Zoom, ya. Vamos a entrar al chat del Zoom. Voy a